investigación, documentos y una controversia sin precedentes en la realeza. A las 6:34 de la mañana del 3 de diciembre, una publicación digital especializada en periodismo de investigación difundió una serie de documentos que, en cuestión de minutos, sacudieron a los medios internacionales y reabrieron uno de los debates más delicados que haya enfrentado la monarquía británica en tiempos recientes. No se trataba de una filtración menor ni de un rumor amplificado por redes sociales, sino de un dossier presentado con lenguaje cauteloso y respaldo documental, cuya mera existencia obligó a periodistas, abogados y expertos médicos a reaccionar con rapidez. El autor de la investigación era Marcus Chen, un reportero independiente con formación previa como analista de historiales clínicos. Durante 18 meses, Chen había seguido pistas que la mayoría de las redacciones tradicionales había descartado por considerarlas terreno de teorías conspirativas. Sin embargo, según relató en su artículo, una fuente confidencial dentro del sistema sanitario de Santa Bárbara se puso en contacto con él y le facilitó información que, de ser auténtica, planteaba preguntas de enorme calado sobre el nacimiento de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la hija menor del príncipe Harry y Meghan Markle. El material publicado incluía registros de facturación hospitalaria del Santa Barbara Cottage Hospital correspondientes a los días 4, 5 y 6 de junio de 2021, fechas que rodean el nacimiento oficialmente anunciado de la niña. En esos documentos figuraban cargos asociados a un procedimiento de gestación subrogada, atención posparto para una portadora gestacional y servicios neonatales. Lo que llamó la atención de los analistas fue la ausencia de partidas que indicaran que Meghan Markle hubiera sido la paciente que dio a luz. A ello, se sumaban fragmentos parcialmente censurados de lo que parecía ser un contrato de subrogación fechado en noviembre de 2020, aproximadamente 6 meses antes del nacimiento. Aunque los nombres estaban ocultos, los términos legales eran visibles. Compensación económica, procedimientos médicos, cláusulas de confidencialidad y transferencia de la filiación legal tras el parto. El lenguaje jurídico, según expertos consultados posteriormente, correspondía inequívocamente a un acuerdo de gestación subrogada. El tercer elemento del dossier consistía en intercambios de correspondencia entre una clínica de fertilidad de Los Ángeles y el Hospital de Santa Bárbara, en los que se hablaba del traslado de una paciente sustituta que daría a luz allí. En esos mensajes se mencionaba la necesidad de un nivel de discreción extraordinario por tratarse de clientes de alto perfil, así como protocolos de seguridad que superaban los habituales incluso para nacimientos de celebridades. Chen fue cuidadoso en su redacción. No afirmó de forma categórica que se tratara de una subrogación, pero sí sostuvo que los documentos planteaban dudas serias sobre la versión oficial. La implicación era evidente. Si el material era genuino, la narrativa pública sobre el embarazo y el nacimiento habría sido, como mínimo, incompleta. El impacto fue inmediato. En menos de 20 minutos, la plataforma de Chen colapsó por el volumen de visitas. A los 40 minutos, las principales cadenas de noticias ya habían asignado equipos para verificar la autenticidad de los documentos. En la hora siguiente, expertos en registros médicos, juristas y especialistas en análisis forense de documentos aparecían en televisión desmenuzando cada detalle. A las 8:15 de la mañana, el Santa Barbara Cottage Hospital emitió un comunicado escueto y jurídicamente medido. Alegó que no podía comentar historiales médicos por las leyes de privacidad sanitaria, pero confirmó que los protocolos de seguridad para nacimientos de alto perfil podían diferir de los procedimientos estándar. Para muchos observadores, aquella declaración no confirmaba ni desmentía nada, pero tampoco desacreditaba el material difundido. La respuesta del equipo legal de los duques de Sussex llegó a las 8:47. En un comunicado, calificaron las acusaciones de categóricamente falsas y difamatorias. Aseguraron que los documentos habían sido obtenidos de manera fraudulenta y amenazaron con acciones legales inmediatas contra Chen, su plataforma y cualquier medio que reprodujera las afirmaciones sin verificación exhaustiva. Lejos de frenar la cobertura, la amenaza de litigio coincidió con la expansión global de la noticia. A media mañana, era el tema dominante en Estados Unidos y Reino Unido, y en pocas horas se convirtió en tendencia mundial en redes sociales. La combinación de documentos detallados y posibles implicaciones legales hacía imposible ignorarla. En Buckingham Palace, según fuentes cercanas, la reacción inicial fue de estupor. Se convocó con urgencia a asesores legales y a expertos constitucionales para evaluar escenarios. Aunque Harry y Meghan ya no ejercen funciones oficiales,
cualquier cuestión relacionada con la línea de sucesión tiene un peso institucional que va más allá de lo personal. El príncipe Guillermo, informado en Kensington Palace durante su agenda matinal, habría reaccionado con un silencio prolongado antes de formular una pregunta clave. Si esto fuera cierto, ¿qué significaría para el lugar de los niños en la sucesión? La princesa Ana, conocida por su franqueza, resumió el dilema de forma contundente ante colaboradores. Si las alegaciones fueran ciertas, se estaría ante un fraude con consecuencias constitucionales. Si fueran falsas, ante un caso grave de difamación que exigiría una respuesta legal firme. A medida que avanzaba el día, otros periodistas comenzaron a revisar episodios anteriores que, en su momento, habían suscitado preguntas pero no investigaciones profundas. La atención se desplazó también al nacimiento de Archie en mayo de 2019. Desde entonces, algunos observadores habían señalado inconsistencias que, consideradas de forma aislada, parecían triviales, pero que en conjunto resultaban inquietantes. Durante el embarazo de Archie, anunciado en octubre de 2018, se comentaron variaciones notables en el tamaño aparente del vientre de Meghan en distintos actos públicos. Especialistas en moda premamá y profesionales sanitarios consultados de manera informal expresaron dudas sobre la coherencia de esas imágenes. También se señaló la notable agilidad de la duquesa en las últimas semanas de gestación, cuando muchas mujeres experimentan limitaciones físicas evidentes. El propio anuncio del nacimiento de Archie rompió con varias tradiciones reales. Se descartó el hospital inicialmente previsto, se mantuvo en secreto el lugar del parto durante horas, y el comunicado oficial careció de detalles habituales como los nombres de los médicos. El certificado de nacimiento, registrado posteriormente, incluyó datos que algunos expertos legales consideraron atípicos, aunque nunca se llegó a una conclusión definitiva. Lo que comenzó como la publicación de un reportero independiente se transformó, en cuestión de horas, en una revisión exhaustiva de los relatos oficiales sobre los nacimientos de los hijos de los Sussex. La diferencia respecto a episodios anteriores fue que las preguntas ya no procedían únicamente de foros marginales, sino de medios convencionales, analistas jurídicos y profesionales de la salud. A día de hoy, la clave sigue siendo la verificación. Sin confirmación independiente de la autenticidad de los documentos, las acusaciones permanecen en el terreno de la controversia. Sin embargo, el caso ilustra cómo, en la era de la información, incluso las instituciones más antiguas y reservadas pueden verse obligadas a responder a investigaciones que combinan filtraciones, análisis técnico y una difusión global casi instantánea. Más allá del desenlace legal o mediático, el episodio deja una lección clara. Cuando se trata de figuras públicas de primer nivel, la transparencia percibida y la coherencia narrativa pueden ser tan determinantes como los hechos mismos. Y en ese delicado equilibrio entre privacidad, verdad y responsabilidad pública, cualquier grieta puede convertirse en un terremoto informativo. Desde el inicio, Harry y Meghan justificaron su decisión de apartarse de la tradición, alegando la necesidad de proteger la privacidad de sus hijos y de escapar al escrutinio mediático que tanto había marcado la vida del príncipe. Sin embargo, críticos y observadores de la monarquía señalaron que la falta de información no solo reducía la exposición pública, sino que también eliminaba cualquier posibilidad de verificación independiente. La privacidad, argumentaban, se convirtió en una explicación cómoda para una opacidad sin precedentes. El nacimiento de Lilibet Diana, anunciado en junio de 2021, repitió y amplificó esas anomalías. El embarazo de Meghan fue revelado meses antes, durante la entrevista con Oprah Winfrey en marzo, en un momento cuidadosamente elegido que coincidía con el clímax mediático de una conversación destinada a redefinir por completo la narrativa de los Sussex. El anuncio fue confirmado, pero en los meses posteriores casi no existieron imágenes de Meghan visiblemente embarazada. Para una figura pública, que durante su etapa como miembro activo de la realeza había sido fotografiada constantemente, esa ausencia resultó llamativa. La explicación oficial apuntó a su retiro de la vida pública en California y a un deseo férreo de evitar a la prensa. No obstante, esta invisibilidad también implicó algo más profundo. No hubo registros visuales que documentaran la progresión natural de un embarazo, ni apariciones que mostraran de manera inequívoca la realidad física de Meghan gestando a su hija. Para muchos observadores, la desaparición total de cualquier evidencia fotográfica no fue solo una consecuencia de la privacidad, sino una circunstancia extraordinariamente conveniente. El comunicado oficial del nacimiento de Lilibet fue aún más escueto que el de Archie. Un breve texto difundido a través de la Fundación Archewell
sin confirmación directa del hospital, sin nombres de profesionales médicos, sin detalles adicionales. Solo la información básica. Una niña nacida el 4 de junio en el Santa Barbara Cottage Hospital, hija del príncipe Harry y de Meghan Markle. Nada más. Esa economía de datos contrastó de forma drástica con décadas de protocolos reales. Cuando el certificado de nacimiento salió parcialmente a la luz por distintas vías, surgieron nuevas preguntas. Expertos legales señalaron supuestas irregularidades en su presentación, discrepancias en fechas y detalles que no encajaban del todo con los procedimientos estándar de California. Estas observaciones circularon principalmente en foros especializados y entre cronistas reales, más que en los grandes medios, pero sirvieron para cimentar una duda persistente. En ese contexto, la documentación explosiva atribuida a Chen no apareció como una teoría conspirativa aislada, sino como una posible confirmación de sospechas preexistentes. A estas dudas se sumaron testimonios indirectos de personas que habían estado cerca de Meghan durante ambos embarazos. Antiguos miembros del personal de Kensington Palace habrían expresado en privado su desconcierto ante ciertos aspectos de la presentación del embarazo de Archie. Personal de seguridad señaló protocolos inusuales, aparentemente diseñados para limitar la observación directa más que para reforzar la protección. Incluso amigos cercanos, en comentarios informales, dejaron frases ambiguas que algunos interpretaron como indicios de que existía algo más allá de un embarazo convencional. Un detalle que cobró nueva relevancia, tras la aparición de estas teorías, fue una declaración hecha por la propia Meghan en un podcast de 2022. Al hablar del nacimiento de Lilibet, comentó que se había sentido afortunada de poder planificarlo todo exactamente como querían, con control total sobre cada aspecto. Para muchos oyentes, esa elección de palabras resultó extraña. Un parto natural, por definición, implica un grado de imprevisibilidad que difícilmente puede conciliarse con la idea de un control absoluto. También se analizaron los tiempos de recuperación tras ambos nacimientos. Meghan reapareció en público con una imagen física sorprendentemente intacta, sin signos visibles de los cambios habituales asociados al posparto. Este hecho, por sí solo, podía explicarse por genética, condición física, estilismo profesional y una cuidada gestión de la imagen. Sin embargo, añadido a otros elementos, se convirtió en otro punto más dentro de un patrón que algunos consideraron imposible de ignorar. Las inconsistencias temporales, los vacíos informativos y las peculiaridades observadas durante años encontraron, para ciertos analistas, una explicación coherente en la hipótesis de la gestación subrogada. Si Meghan no hubiera estado embarazada, muchos interrogantes se disiparían. Las variaciones en el tamaño del vientre podrían atribuirse a prótesis. La movilidad en etapas avanzadas dejaría de ser sorprendente. La ausencia de médicos identificables se explicaría por la necesidad de ocultar a la gestante, y la extrema privacidad respondería a la urgencia de mantener en secreto todo el acuerdo. Sin embargo, las implicaciones de esta posibilidad van mucho más allá del ámbito personal. La sospecha de una subrogación encubierta abre un abanico de preguntas legales, éticas y constitucionales. La primera es el porqué del secretismo. La gestación subrogada es legal tanto en el Reino Unido como en California, y muchas mujeres recurren a ella por razones médicas sin que exista estigma alguno. En ese sentido, la ocultación resulta más inquietante que el acto en sí. Una teoría sostiene que admitir la subrogación habría desmoronado una parte central del relato construido por Meghan, especialmente durante la entrevista con Oprah, donde varias de sus afirmaciones más emotivas se apoyaban en la experiencia de un embarazo vivido bajo estrés extremo y falta de apoyo institucional. Si ese embarazo no hubiera existido, ese pilar narrativo se vendría abajo. Otra hipótesis apunta al protocolo real y a la sucesión. Aunque la subrogación es legal, su encaje dentro del derecho sucesorio británico nunca ha sido puesto a prueba en los niveles más altos de la monarquía. La transparencia es un requisito clave, y ocultar el uso de una gestante podría generar complicaciones legales que Harry y Meghan habrían querido evitar. Una tercera lectura, más crítica, sugiere que todo formaría parte de una estrategia de control del relato. La marca pública de los Sussex, tras su salida de la familia real, se ha basado en la idea de decir su verdad frente a una institución presentada como opresiva y deshonesta. Si se demostrara que mintieron sobre algo tan fundamental como el nacimiento de sus hijos, la credibilidad de todo su discurso quedaría seriamente dañada. Las consecuencias legales serían complejas. En el Reino Unido, un niño nacido por gestación subrogada no puede figurar legalmente como hijo de los padres intencionales
sin una orden judicial específica, proceso que exige transparencia. En California, la ley es más flexible, pero requiere igualmente una documentación exhaustiva que deja rastro. Si los documentos filtrados fueran auténticos, sugerirían que los procedimientos legales con la gestante se realizaron correctamente, mientras que la narrativa pública habría sido una construcción destinada a ocultarlos. La legislación de California ofrece un marco claro de protección para la gestación subrogada. Reconoce derechos parentales, garantiza confidencialidad médica y establece procedimientos legales para proteger tanto a los padres intencionales como a la gestante. Sin embargo, cuando este sistema se cruza con figuras públicas de primer nivel, la frontera entre lo legal, lo ético y lo político se vuelve difusa. Eso es exactamente lo que ocurrió con el caso que, durante años, fue tratado como simple especulación mediática y que hoy se ha transformado en una controversia de alcance internacional. Desde el inicio, el debate no se centró únicamente en la legalidad de la subrogación, práctica plenamente permitida en California, sino en las implicaciones éticas que rodean la compensación económica, la selección de la gestante y, sobre todo, la relación futura con los niños nacidos bajo este acuerdo. A ello se sumó un factor explosivo: la obsesión de ciertos sectores mediáticos por identificar a la mujer que habría actuado como gestante, vulnerando su derecho a la privacidad y exponiéndola a posibles campañas de acoso. Juristas especializados advirtieron desde el primer momento que esa persecución mediática no solo era irresponsable, sino potencialmente ilegal. El impacto del escándalo se extendió rápidamente al círculo más cercano de los duques de Sussex. Amigos íntimos que habían acompañado públicamente ambos embarazos, que habían asistido a celebraciones prenatales y que incluso habían felicitado a Meghan Markle en declaraciones abiertas, se encontraron atrapados en un dilema moral. Si estaban al tanto de un acuerdo de subrogación, habían sido cómplices de un engaño al público. Si no lo sabían, entonces habían sido engañados ellos mismos. En las semanas siguientes, algunos comenzaron a matizar cuidadosamente sus declaraciones pasadas, sugiriendo que su contacto con Meghan durante esos periodos había sido limitado. Ese repliegue verbal, lejos de calmar las aguas, alimentó nuevas sospechas sobre la posibilidad de que algo se hubiese ocultado deliberadamente. La posición del Palacio de Buckingham resultó todavía más delicada. Si la institución había tenido conocimiento de una gestación subrogada y optó por guardar silencio, habría participado en un engaño con consecuencias directas sobre la línea de sucesión al trono británico. Si por el contrario no estaba informada, la hipótesis implicaba que los Sussex habrían logrado perpetrar un fraude con implicaciones constitucionales sin que la Casa Real lo detectara. En ambos escenarios, la credibilidad y la integridad institucional quedaban seriamente comprometidas. Las preguntas se extendieron también al ámbito sanitario. De ser auténticos los documentos iniciales difundidos por el periodista que destapó el caso, decenas de profesionales, desde personal de una clínica de fertilidad en Los Ángeles hasta trabajadores de un hospital de Santa Bárbara y asesores legales, habrían tenido conocimiento del acuerdo de subrogación. ¿Cómo había sido posible mantener ese silencio durante años? La ley californiana protege la privacidad médica, pero no impide que los profesionales confirmen hechos básicos cuando existe una sospecha fundada de fraude. El silencio prolongado del Santa Barbara Cottage Hospital, más allá de un primer comunicado amparado en la normativa HIPAA, fue interpretado por expertos como señal de temor a responsabilidades legales o como consecuencia de estrictos acuerdos de confidencialidad firmados con los Sussex. El papel de los medios añadió otra capa de complejidad. Los estándares tradicionales del periodismo exigen verificación exhaustiva antes de publicar acusaciones de este calibre. Sin embargo, la agresividad del equipo legal de los Sussex, combinada con la dificultad casi insalvable de acceder a historiales médicos protegidos, convirtió la confirmación en una misión casi imposible. La documentación inicial aportó indicios sólidos, pero verificar su autenticidad requería la cooperación de instituciones atadas por la ley al secreto profesional. Con el paso de los días quedó claro que no se trataba de simples rumores sensacionalistas sobre una supuesta manipulación de la imagen pública de una celebridad. Las acusaciones apuntaban a posibles violaciones legales en dos países, a cuestiones constitucionales relacionadas con la sucesión al trono británico, a dilemas éticos sobre la gestación subrogada y, sobre todo, a interrogantes fundamentales sobre la credibilidad de todo el relato que los Sussex habían construido en torno a su familia, su salida de la vida real y el trato recibido por la institución. El punto de quiebre.
llegó 72 horas después de la publicación inicial. Una segunda fuente emergió con pruebas corroborativas que hicieron imposible descartar el caso como mera especulación. Se trataba de un profesional médico que había trabajado en la clínica de fertilidad de Los Ángeles y que decidió hablar a través de un abogado. Su testimonio, acompañado de documentación adicional, transformó radicalmente la narrativa, identificado únicamente como Dr. M en los documentos legales para protegerlo de represalias. El profesional presentó una declaración jurada en la que describía su participación en un acuerdo de gestación subrogada para clientes de alto perfil a finales de 2020. En el texto, difundido el 5 de diciembre, detallaba el proceso médico, la preparación de una gestante, la transferencia de embriones creados a partir del material genético de los clientes y la coordinación con el Santa Barbara Cottage Hospital para el parto. La credibilidad de la declaración residía en su nivel de detalle técnico. El Dr. M describía el número de embriones transferidos, los plazos de confirmación del embarazo, el seguimiento médico durante la gestación y la planificación de la fecha de parto según las preferencias de los clientes. Aunque los nombres estaban cuidadosamente redactados, las fechas y los procedimientos coincidían de manera precisa con el nacimiento de Lilibet. La declaración también revelaba medidas de confidencialidad extraordinarias. Según el testimonio, los clientes, claramente identificables como Harry y Meghan, pese a la omisión nominal, exigieron acuerdos de confidencialidad que superaban los protocolos habituales. El personal implicado tuvo que firmar cláusulas específicas de no divulgación. La documentación se gestionó mediante sistemas separados y las comunicaciones se limitaron a canales cifrados. El elemento más significativo fue la referencia a documentos legales que establecían los derechos parentales, requisito obligatorio en la legislación californiana para la subrogación. Dichos documentos, presentados ante un tribunal bajo sello, confirmarían legalmente a Harry y Meghan como padres de cualquier niño nacido mediante ese acuerdo. Su mera existencia implicaba que había un registro judicial de la subrogación. Aunque no accesible al público, la reacción legal de los Sussex fue inmediata y contundente. En cuestión de horas presentaron mociones de emergencia para bloquear nuevas publicaciones, alegando violaciones de la privacidad médica, incumplimiento de acuerdos de confidencialidad y la posible fabricación del testimonio con fines económicos o de notoriedad. Exigieron que se revelara la identidad completa del Dr. M y amenazaron con acciones penales y civiles. Sin embargo, esa estrategia tuvo un efecto contraproducente en la opinión pública. Analistas legales subrayaron que, si las acusaciones eran falsas, la vía más eficaz habría sido negarlas de forma directa y aportar pruebas en contrario. El énfasis en tecnicismos legales y en el silencio reforzó la percepción de que se intentaba suprimir una verdad incómoda más que desmentir una falsedad. Además, recordaron que la verdad constituye una defensa absoluta frente a demandas por difamación. A medida que las pruebas se acumulaban, la postura del Palacio comenzó a cambiar. Tras un silencio inicial, justificado en la privacidad médica de familiares no activos en funciones oficiales, la dimensión constitucional del asunto obligó a una respuesta. El 7 de diciembre, Buckingham Palace emitió un comunicado cuidadosamente redactado que marcó un antes y un después. Reconocía la existencia de alegaciones relacionadas con nacimientos dentro de la familia real extendida y afirmaba que, aunque no se comentarían asuntos médicos privados, cualquier cuestión que afectara a la línea de sucesión era de relevancia constitucional. Por ello, se estaban realizando las indagaciones pertinentes por los canales legales adecuados. El mensaje fue extraordinario por varias razones. Validó la gravedad de las acusaciones, confirmó que el Palacio no tenía respuestas claras y abrió la puerta a una posible intervención gubernamental si la sucesión se veía comprometida. En este contexto, la posición del príncipe Harry quedó prácticamente insostenible. Si había participado conscientemente en el ocultamiento de una gestación subrogada, se enfrentaba a la acusación de fraude con implicaciones constitucionales. Si, en un escenario menos probable pero no imposible, desconocía que su esposa había recurrido a una gestante, habría sido engañado sobre aspectos fundamentales de su propia familia. En cualquiera de los dos casos, su credibilidad quedó profundamente dañada y la relación con la institución que había criticado durante años resultó irreparablemente afectada. Al término de la primera semana, lo que había empezado como acusaciones explosivas se había transformado en una realidad documentada que incluso los medios tradicionalmente favorables a los Sussex ya no podían ignorar.
La discusión dejó de centrarse en si Meghan había recurrido o no a la gestación subrogada. La pregunta pasó a ser otra, mucho más profunda y devastadora. ¿Qué consecuencias tendría haber construido durante años un relato basado en la ocultación de un hecho tan fundamental, no solo para la narrativa pública de los Sussex, sino también para cuestiones constitucionales que afectan directamente a la corona británica? Los días posteriores a la declaración del Dr. M. de Quay marcaron el colapso total de la reputación y la credibilidad de la marca Sussex. Incluso sus defensores más leales se encontraron sin argumentos sólidos para justificar lo ocurrido. Las acusaciones no giraban en torno a interpretaciones subjetivas o versiones enfrentadas de un mismo hecho, sino a datos verificables sobre los nacimientos de sus hijos. Y las evidencias que respaldaban esos datos se acumulaban con una contundencia difícil de refutar. La reacción internacional fue sorprendentemente desigual. En Estados Unidos, donde la gestación subrogada está social y culturalmente más aceptada, la primera reacción no fue de indignación por el método en sí, sino de desconcierto por el motivo de haberlo ocultado. La cobertura mediática estadounidense se centró más en el engaño que en la forma de concebir a los hijos. Numerosos analistas coincidieron en que, de haber sido transparentes desde el principio, Meghan habría recibido comprensión e incluso apoyo. Fue la decisión de esconderlo lo que transformó una elección personal respetable en algo percibido como fraude. En el Reino Unido, en cambio, la reacción fue mucho más dura y profundamente política. La posible alteración de la línea de sucesión, debido a una gestación subrogada no declarada, encendió todas las alarmas institucionales. Surgieron debates sobre la autoridad del Parlamento, las prerrogativas reales y la necesidad de revisar formalmente la posición de Archie y Lilibet en la sucesión al trono. Expertos constitucionales ocuparon platós de televisión y columnas de opinión, analizando si hijos nacidos mediante acuerdos de subrogación ocultos podían mantener derechos sucesorios o si era imprescindible una intervención parlamentaria. Las consecuencias comerciales fueron inmediatas y demoledoras. Netflix, que había invertido grandes sumas en contenidos relacionados con los Sussex, anunció la suspensión del desarrollo de nuevos proyectos hasta que se aclararan las recientes acusaciones. Spotify, que ya había puesto fin a su relación con la pareja, emitió un comunicado sugiriendo que no renovar había sido una decisión acertada. Editoriales que mantenían conversaciones para futuros libros de Meghan retiraron discretamente sus ofertas. Los emprendimientos empresariales existentes siguieron el mismo camino. La marca de estilo de vida de Meghan, recién lanzada, perdió acuerdos de colaboración en cuestión de días. La onda expansiva alcanzó también a las iniciativas de Harry. Su proyecto de salud mental vio cómo varios miembros del consejo renunciaban silenciosamente, reacios a vincular su reputación a alguien cuya credibilidad en materia de verdad y honestidad había quedado tan gravemente dañada. La Fundación Archewell sufrió la retirada de donantes que comenzaron a cuestionarse si otros aspectos del relato Sussex también podían haber sido fabricados. El impacto se extendió a figuras mediáticas y celebridades que habían apoyado públicamente a la pareja. Oprah Winfrey, cuya entrevista había sido un pilar fundamental de la credibilidad de los Sussex, se vio obligada a responder a preguntas incómodas sobre si había sido engañada o había participado involuntariamente en la difusión de información falsa. Su productora emitió un comunicado prudente, señalando que habían aceptado las declaraciones de la pareja de buena fe y que no tenían medios para verificar información médica o de nacimientos. Evitaron defenderlos abiertamente, limitándose a expresar empatía por las personas afectadas por la controversia. Amigos y aliados de la pareja quedaron atrapados en una posición imposible. Algunos afirmaron no haber tenido conocimiento alguno de acuerdos de subrogación y manifestaron sentirse traicionados. Otros optaron por el silencio, posiblemente atados por acuerdos de confidencialidad o por una lealtad que les impedía hablar. Un pequeño grupo intentó defender a Meghan argumentando que la gestación subrogada era una decisión médica privada. Pero ese argumento fue rápidamente cuestionado. Si no había nada reprochable, ¿por qué ocultarlo? Para Archie y Lilibet, las consecuencias a largo plazo son quizá las más dolorosas. Convertidos desde su nacimiento en objeto de debate internacional, con su lugar en la línea de sucesión discutido incluso en el Parlamento, su propia historia vital quedó marcada por la controversia. Crecer sabiendo que su nacimiento fue rodeado de mentiras y que su infancia temprana se construyó sobre una narrativa falsa puede tener un impacto psicológico profundo, que requerirá años de acompañamiento terapéutico. La cuestión sucesoria pasó a ser un asunto parlamentario formal
cuando varios diputados plantearon dudas sobre si niños nacidos mediante acuerdos de subrogación ocultos debían permanecer en la línea de sucesión. El debate no giró en torno a discriminarlos por la forma de su nacimiento, lo que sería ilegal bajo la legislación británica, sino sobre si el engaño a la institución y al público justificaba consecuencias de tal magnitud. Expertos legales señalaron que, si se confirmaba la conexión biológica con Harry, los derechos sucesorios estarían protegidos por la ley vigente, aunque el Parlamento conserva la facultad de modificar las normas si lo considera necesario. Mientras tanto, el Palacio inició discretamente una investigación a través de canales legales privados para establecer los hechos definitivos. Era esencial determinar si ambos niños eran biológicamente hijos de Harry y Meghan, si se habían seguido los procedimientos legales correspondientes en caso de subrogación, y si la institución había sido engañada sobre aspectos fundamentales de la sucesión. En el plano personal, la relación de Harry con su familia alcanzó un punto de no retorno. Según fuentes cercanas al palacio, el príncipe William consideró el engaño relacionado con los nacimientos como la transgresión final e imperdonable. No se trataba solo de una mentira pública, sino de una que afectaba directamente al orden constitucional. Para él, no había posibilidad de reconciliación tras una traición de tal calibre. Para Meghan, el derrumbe fue absoluto. La mujer que se había presentado como defensora de la verdad, que había acusado a la familia real de manipulación y mentiras, y que había construido su imagen pública en torno a contar su verdad, quedó expuesta como alguien que habría mentido sobre los aspectos más básicos de su propia vida. Cada entrevista pasada, cada declaración sobre sus embarazos, comenzó a ser revisada con lupa. La pregunta era inevitable. Si había mentido sobre esto, ¿qué más podría no ser cierto? Con el paso de las semanas y la persistencia del escándalo, una realidad se volvió innegable. Harry y Meghan apostaron a que sus secretos permanecerían ocultos, protegidos por acuerdos de confidencialidad y por las leyes de privacidad. Perdieron esa apuesta, y el precio no se midió solo en dinero o reputación, sino en la destrucción definitiva de la credibilidad de su relato. Al final, la mayor tragedia no fue una verdad escondida, sino un engaño expuesto a plena luz.